Conectados con el pulso de La Paz y Cochabamba. La Ventana. Información, criterio y buena música. De lunes a viernes a las 16 horas. 16 horas con 37 minutos. Realmente esclarecedora nuestra entrevista con Mónica Bayá. Es realmente importante compartir estos datos que nos da ella y todos los problemas que hay en la implementación de la 348 y de la situación de las mujeres en Bolivia. A propósito, yo le preguntaba a Mónica Bayá si alguno de los candidatos estaba hablando de este tema. Y también vamos a aprovechar de conversar en estos minutos que tenemos con Fabián Yazic, que lo hemos invitado expresamente para hablar del tema del 50-50. Hay confusiones porque hay propuestas, claro, por las campañas que se están dando, por las campañas con miras al 22 de marzo, que será el día de las elecciones subnacionales, se están exacerbando algunos temas. Uno de ellos, sobre todo en el oriente del país, es el tema del 50-50. El gobernador Camacho, que también está en campaña, tenemos al senador Branko Marinkovic, que también ha presentado una intención de una propuesta de ley para hablar de este 50-50. Lo hemos invitado a Fabián Yazic porque él ha sido viceministro de Descentralización y conoce muchísimo este tema. Fabián, buenas tardes, qué gusto de tenerte en línea y no como candidato a concejal, por supuesto que no. Esta intención, estas propuestas del 50-50, ¿50 de qué? Se preguntaba la gente. 50 de lo que sobra, 50 de todo. A ver, ¿cómo es esto? Adelante, buenas tardes. Gracias, Lorena. Muy buenas tardes, un gusto otra vez de saludarte. Bueno, es un tema importante, pero es muy difícil que una política pública se establezca solamente a partir de una consigna electoral. Y esto es lo que es el 50-50. Es una oferta electoral que no tiene ni pies ni cabeza. Creo que el propio presidente no tiene ni la más mínima idea de cuál es exactamente el alcance. Y esta es la verdad. Tanto así que su viceministra de Autonomías al menos ha sido honesta en sus declaraciones. Sí. Y claro, le está costando un poco severas críticas y probablemente su cabeza en breve, porque fue sincera en el sentido de que planteó de que esto no es distribución de recursos, no esperen recursos, puede ser en un día, puede ser en una semana, puede ser en 10 años. Y eso es todo y nada a la vez, Lorena, lamentablemente, como te digo, muy difícilmente una consigna se puede volver política de Estado si esta no está respaldada con la fundamentación necesaria. Pero al menos le daremos el beneficio de la duda al señor presidente. Claro. Yo creo que mínimamente se debería hacer una oportunidad para discutir en serio cómo es que podemos profundizar las autonomías y cómo es que podemos resolver el tema fiscal, que es lo más importante para encarar seriamente un proceso autonómico en el país que está vigente desde la nueva Constitución, pero que no termina de madurar, de desarrollarse, porque hay todavía demasiadas trabas centralistas en su implementación. Y quizá el presidente podría haber sido más prudente, pero bueno, estaba en campaña, ¿no? Claro, Necesitaba llegar con un discurso especialmente al oriente, tentador, porque es bonito, pues, el 50-50, ¿no? Claro. Y como no define 50-50 de qué, obviamente quedó como una bonita consigna electoral, como una bonita oferta electoral, que ahora fue repetida por el presidente hace unos días atrás al lado de su candidato a gobernador, ¿no? Ajá. Es decir, sigue haciendo campaña con el 50-50. Y eso no es bueno, ya viniendo del presidente, ya es el presidente, pues ya no es candidato. Por tanto, tiene que el presidente dar más luces de lo que realmente está hablando, porque
lo que ha desatado, yo creo que es una especulación interesada de varios, porque todos están interpretando a su manera de lo que puede significar esto, y creo que finalmente esto va a quedar nomás en una retórica electoral hasta el 22 de marzo, especialmente de aquellos candidatos que van a utilizar esto otra vez como consigna, especialmente en Santa Cruz, porque después yo no veo a mucho candidato a nivel subnacional que esté hablando mucho del tema. Y esto es muy complicado. Yo creo que pasaditas las elecciones subnacionales se va a retomar el tema, ojalá con mayor seriedad, y eso implica debatir a fondo el futuro de las autonomías, querida Lorena, porque este es en el Claro, fondo lo que está en entredicho. así ¿Qué es, vamos a hacer con las autonomías? así es. Está con freno de mano, están con enormes dificultades. De los 339 municipios, más o menos solo las 10 ciudades capitales más el Alto y alguna que otra ciudad intermedia tienen algunas condiciones mínimas para generar recursos propios, por ejemplo, ¿no? Para más o menos establecer con cierta posibilidad el ejercicio de sus competencias, no todos en las mismas condiciones. Hay diferencias también en estas ciudades capitales. Por ejemplo, el Alto, que no tiene una cultura tributaria a sus habitantes razonable, financia su presupuesto más o menos con el 30% de sus requerimientos, los financia con ingresos propios, ¿no? Con Ya, ese impuesto a bienes inmuebles, con ese, con ese impuesto a los vehículos, pero ya, apenas el 30%. ¿Te imaginas lo que todavía le falta al Alto? En el caso de La Paz, el municipio de La Paz, históricamente somos los ciudadanos paseños los que tenemos mayor cultura tributaria. Más o menos desde hace algunos años, el presupuesto del gobierno municipal se sostiene casi en un 50% de los ingresos que recaudamos de forma propia, impuestos, bienes inmuebles, vehículos, claro. tasas, patentes, qué sé yo. En caso de Santa Cruz creo que llegan al 40%. El resto de las ciudades no llegan al 10, al 20%. Wow. Y claro, el 95% de los municipios restantes dependen absolutamente en un 100% de las transferencias que les realiza el nivel central del Estado. ¿Qué transferencias son estas? Las que ya sabemos. Es la única que más o menos le da sostenibilidad a la autonomía municipal, que viene de la ley de participación popular, ¿verdad? De Exactamente, la década del 80, que así es. tiene que ver con la coparticipación tributaria de 7 impuestos nacionales. Eso se ha establecido ya, va a tener casi 40 años de vigencia, que son 20% que coparticipan los municipios, 5% las universidades y el 75% de este único ingreso hoy día del Estado razonablemente sostenible en el tiempo, porque el resto, como tú sabes, regalías hidrocarburíferas ya no son importantes para los departamentos productores de hidrocarburos, para las gobernaciones especialmente, que antes obviamente les significaba un bonito ingreso. El IDH se evaporó, tanto para municipios como para gobernaciones, porque depende de los precios internacionales y de la exportación y de la producción hidrocarburífera, que como todos sabemos, parece que se estuviera acabando nuestra era del gas y la era de petróleo hace rato, que ya se terminó. Por tanto, esa fuente ya es absolutamente insostenible, especialmente para las gobernaciones. ¿Qué le queda a las gobernaciones? Alguito de regalías mineras, a Potosí especialmente, a Oruro, una parte a La Paz, pero el porcentaje es tan mínimo que ahí habrá que hacer una reingeniería, habrá que pensar en cómo realmente generas mejores condiciones para que todos paguen impuestos en la explotación minera. Y sabemos lo que está pasando, hay una enorme evasión impositiva, especialmente acá en el caso de La Paz, la aurífera, ¿no? Ahí se tendrá que evaluar qué es lo que está pasando con las regalías y qué potenciales pudiera haber. Después no hay nada más. Las gobernaciones tienen dominios tributarios, pero uno solo es el que más o menos les da algún recurso, que son el impuesto a la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles. Es muy poco lo que reciben de esto y después no tienen ningún otro dominio tributario importante. Y por tanto, esto es lo que ha implicado
dificultades. No sé si todavía me copias, Sí, Lorena, algo sí. pasó, creo. No, te estoy Ah, escuchando, ya no Fabián. ya no te Entonces, vi. Ahora sí. entonces me decías, del 100%, 20% de recursos de coparticipación, ¿no es cierto? 5% universidades y el 75% corresponde a... Al nivel central del Estado, en los recursos, en los 7 impuestos nacionales que recauda impuestos nacionales, que es de lo que viven la mayoría de los gobiernos municipales. Por tanto, si vamos a discutir el 50-50, tendremos que empezar primero a discutir de qué fuentes estamos hablando. Estamos hablando de redistribución fiscal para lograr una mayor descentralización fiscal. Le vamos a echar el diente a la coparticipación tributaria, que es lo que podría ser importante para las gobernaciones, que creo que es lo que mucha gente está interpretando, que ese 75% que hoy día coparticipa el nivel central de los 7 impuestos nacionales, baje a 50% y el 50% restante se lo distribuye entre municipios, gobernaciones y universidades. Esa es una interpretación, pero no creo que sea exactamente lo que está pensando el gobierno con el 50-50. Bien, a ver, Fabián, es muy importante esto que nos estás diciendo porque esto nos aclara de dónde vamos sacando los recursos, ¿no es cierto?, para la distribución y para plantear el día de mañana cómo tendría que ser la autonomía. Ahora, tenemos departamentos que no aportan, como tú mismo lo dices, en la dimensión ninguno en un 100%, ¿no es cierto? Ninguno. Me estás diciendo que La Paz, por ejemplo, en un 50, Santa Cruz en un 40, el que más, el que Entonces, los menos, gobiernos municipales, perdón, Loren, esos son los gobiernos gobiernos municipales de ciudades municipales. capitales, no las Pero, gobernaciones. Las gobernaciones no recaudan nada, dependen en un 100% de transferencias del gobierno nacional. bueno, entonces peor todavía, porque tenemos, Claro. peor todavía porque tenemos departamentos, ¿no es cierto?, que tienen pues un aporte pequeñito. Estamos hablando de Pando, estamos hablando de, bueno, de departamentos que son más pequeños. Y justamente cuando discutíamos, Fabián, tú te acuerdas, cuando discutíamos en la Asamblea Constituyente cómo iba a ser el nivel autonómico, había que llevar adelante toda una autonomía que más o menos ocasione un desarrollo igualitario en todos los departamentos, no que unos departamentos por tener más recursos crezcan más que los que son más chiquititos. A ver, Tito, quisiera que nos expliques, por favor. Sí. A ver, lo que ha pasado es que este modelo de recaudación tributaria, de distribución, data de hace 40 años. Ok. Es decir, Ah, cuando no había el régimen autonómico que está vigente en la Constitución. Entonces hemos heredado todos el viejo régimen económico financiero. Y ahí está el error de las autonomías. Y hemos aprobado autonomías con más competencias, más o menos están establecidas la elección de todas las autoridades, pero definitivamente nos hemos olvidado o no se quiso discutir el nuevo régimen económico financiero que debería regir a partir de la aprobación de la nueva constitución política del Estado. Y esto es lo que no se quiso hacer, porque en ese momento, cuando se aprueba la constitución, todavía había importantes recursos que recibían las entidades autónomas. Hasta el año 2014 era importante la cantidad de recursos que recibieron del IDH, de regalías, pero con una distorsión terrible, asimétrica, tanto horizontal como se llama, entre los niveles del Estado, como vertical. Es decir, algunos departamentos, gracias a las regalías, al IDH, recibían importantes cantidades de recursos. Recordarás Tarija, por ejemplo, así ¿no? es. Que recibía una cantidad enorme de recursos Sí, por esas fuentes, regalías, IDH, y eso provocó asimetrías muy grandes en departamentos. La Paz, que era el que menos recibía algo así como 140 o 170 bolivianos per cápita, y Tarija recibía 5.000 bolivianos per cápita a sus claro, habitantes. claro. Estas eran las distorsiones de un régimen que no contemplaba equidad, que no contemplaba equilibrios, y bueno, no se ha querido tocar todo eso. Y ahora, claro, ahora que ya no hay regalías, no hay IDH, ahora todo el mundo está viendo la posibilidad de echarle mano
a lo único que quedaría de importantes recursos que son los impuestos nacionales, estos con los que se financian las autonomías municipales y las universidades en un porcentaje todavía inferior. Fabián, se habla mucho y se dice, bueno, si cada uno va a administrar los recursos que genera cada departamento va a tener que pagar su salud y su educación. ¿Cómo sería esto? Bueno, ahí está el problema. Cuando uno le escuchó al presidente hablar del 50-50, luego quiso aclarar de que estamos hablando de la salud y la educación, ¿no? Parece que está pensando más en la salud y la educación y eso implica aparentemente 50% de recursos, pero también 50% de obligaciones para las entidades autónomas. Y eso podría ser complicado porque, claro, ahí pensar de que los municipios van a tener que asumir el costo en su territorio de los ítems de salud, de Claro. los ítems de educación. ¿A cambio de qué? A cambio de que se les transfiera esos recursos para financiar los ítems. Esa es la idea del gobierno. Bueno, como te digo, no hay nada definido. Es decir, el presidente lanzó esto como una consigna y ahora no sabe cómo salir de la misma y la va a seguir usando hasta que terminen las elecciones subnacionales. Lo serio sería instalar, ¿verdad? Y una vez un proceso de diálogo nacional de un nuevo pacto fiscal, porque de eso se trataría. Todo esto tiene que terminar, toda esta discusión que podría empezar después de las elecciones subnacionales, ya con las nuevas autoridades subnacionales que vamos a elegir el 22 de marzo, ya sentarnos a trabajar el nuevo orden fiscal y ojalá también un nuevo orden territorial. Y ahí me refiero a que los resultados del censo han ratificado una creciente urbanización en las ciudades. Así es. Las 3 regiones metropolitanas cobijamos al más del 50% de la población del país. Y eso nos tiene que llamar profundamente la atención. Hay que pensar cómo resolvemos temas a escala metropolitana, en el caso de La Paz, la región metropolitana de La Paz, que alberga a casi el 80% de la población del departamento de La Paz. Estos son temas que tendremos que trabajar en una mesa con el gobierno nacional para pensar en una concurrencia de la inversión pública nacional, departamental y municipal y paralelamente empezar a discutir este nuevo orden fiscal de lo que realmente pudiera significar el 50-50. Pero eso es instalar en serio un diálogo nacional que habrá que hacerlo, pues, realistamente luego de las elecciones subnacionales. Claro, porque ahorita se están utilizando un poco el 50-50 para hacer campaña, para que elíjame porque yo voy a conseguir el 50% de que van a entrar a nuestros recursos, vamos a poder administrar, pero bueno, eso es campaña y todos nos damos cuenta de eso, querido Fabián. Entonces, el escenario, el mejor escenario que se podría dar ahora que estamos mirando hacia el pacto fiscal es realmente instalar un diálogo a ver cómo vamos a redistribuir y de dónde vamos a sacar los recursos cada departamento, cada municipio y cómo también los va a generar cada municipio, querido Fabián, porque no solamente es pedir, sino también plantear formas de generar recursos para los municipios, por supuesto, para las gobernaciones. Bueno, hay que tomarle la palabra al señor presidente, porque él tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha dicho, de lo que ha ofrecido. Tampoco se puede hacer el desentendido, ¿no? Los gobiernos que vamos a elegir el 22 de marzo, vamos a exigirle, si es que somos honrados con el voto, hay que exigirle, bueno, señor presidente, usted ofreció 50-50, profundizar las autonomías. Perfecto, empecemos la discusión. Tiene que haber dos bases para esta discusión. Primero, un análisis de todos los recursos fiscales del Estado, hacer una reingeniería del nivel central, del nivel departamental, del nivel municipal, sincerar las cifras, entrar a una radiografía de la situación fiscal del país en un escenario bastante complejo, complicado, donde el gobierno nacional está haciendo peripecias para financiar lo poco que puede hacerlo con la situación que ha heredado, pero las entidades autónomas están también con enormes dificultades. Por tanto, un primer diálogo tiene que abrir un sinceramiento de la contabilidad fiscal. Hay que abrir
todo lo que son los recursos fiscales, las fuentes, un diálogo franco, sincero, abierto. A partir de ese análisis, creo que hay que empezar a trabajar seriamente también el tema competencial. Está en la Constitución un catálogo de competencias que en muchas regiones no está pudiendo ser ejercido plenamente. Yo creo que hay que redefinir algunas competencias del nivel departamental, municipal, las competencias concurrentes, las competencias compartidas, las exclusivas. Yo creo que deberíamos aperturar un debate y a partir de ello pensar en un nuevo orden fiscal y en un nuevo orden territorial, a partir de los datos del censo, a partir de la realidad fiscal de cada una de las regiones, y ya con las nuevas autoridades subnacionales, instalar un diálogo franco, serio, y plantearle al presidente, bueno, esto es lo que creemos que podría ser la salida del 50-50. Hay que aprovechar, es una oportunidad que nos abre el discurso del presidente, pero el presidente también tiene que ser coherente y consecuente con esto y tendrá que aterrizarse en un diálogo franco y a partir de ello en una ley de diálogo fiscal, en una nueva ley de pacto fiscal que establezca las nuevas reglas del juego y el nuevo esquema de financiamiento de las autonomías para los próximos 5 años. Entonces, cuando la viceministra Andrea Barrientos dice puede tardar una semana, 3 meses, 3 años, 10 años, está en lo correcto. Este es un proceso que tenemos que vivir los bolivianos, de sincerarnos, de ver las fuentes, las competencias, de tomar los datos del censo, en fin, de abrir este abanico, como tú dices, para poder reorganizar todo nuestro esquema económico, nuestro presupuesto. ¿Cómo vamos a...? Es como una familia, ¿no, querido Fabián? ¿Cómo? Bueno, ¿de dónde tú vas a trabajar? Yo voy a trabajar, van a trabajar todos. O sea, ¿qué vamos a hacer y de dónde vamos a sacar los recursos? Así lo entendí. Ahora, tampoco puede ser 10 años, ¿no? Tampoco la viceministra en su sinceramiento, porque ha sido honesta finalmente, ¿no? Porque le han dicho a la viceministra, a ver, ponle paños, ¿no? Fríos a esta aventura fiscal, ¿no ve? Que está empezando, que todos quieren la plata, pues ya nos has ofrecido 50%, bueno, de una vez, pásanos el billete, señor presidente. Y eso es lo que van a hacer todas las autoridades una vez que sean electas. Pero tampoco es para 10 años de discusión. Ya estamos 20 años en un esquema centralista que no ha dejado desarrollar, no ha dejado evolucionar el sistema autonómico. Hay que cambiar muchas cosas desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, todo el modelo de relacionamiento, el funcionamiento de ese Consejo de Autonomías, de ese Servicio Estatal de Autonomías que está desapareciendo. Y hay muchas cosas que tenemos que volver a hablar, pero no es para 10 años, ¿no? Bueno, todas las autoridades electas el 22 de marzo, estamos seguros que le vamos a exigir, quienes lleguemos después de las elecciones, le vamos a exigir resultados al señor presidente, porque tampoco ofertas electorales pueden quedar en nada, y no es para 10 años, ¿no? Ahí la viceministra exageró en su sinceramiento, porque le han dicho, ponle paños fríos, pero fue exagerado en sus paños, y ahora puede ser que le cueste la cabeza. Pero bueno, esas son parte del desafío de autoridades que están llamadas más bien a enfriar las cosas, y ahí el desafío es muy grande. Lo que tiene que hacer el gobierno, inmediatamente a convocar a un diálogo serio, a un diálogo nacional serio, para que ojalá en esta gestión, ¿verdad?, se pueda cerrar esta oferta del 50-50 y darle unas perspectivas de futuro a las autonomías. Querido Fabián, siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto de venirte a ver. Suerte en la campaña. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Un gusto, querida Lorena. Buenas tardes. De esta manera nosotros hemos llegado al final de la presente edición. Que pase buen fin de semana. El lunes a las 4 de la tarde nos reencontramos. Buenas tardes.